Chicos, ¿me escuchan? Ya, perfecto. A ver, empecemos a las 8 en punto. Listo, son las 8, vamos a empezar la clase. El día de hoy, nuestra clase hablará de dos periodos del Perú prehispánico. El primer periodo es el intermedio tardío, un poco más de la garganta siempre, que empieza entre el siglo XII hasta el siglo XV, y luego viene el Tahuantinsuyo, que pertenece al horizonte tardío, o tercer horizonte, que es siglo XV y XVI. Comencemos pues con nuestro primer periodo, que es el intermedio tardío. El intermedio tardío se inicia en el siglo XII tras la desintegración del Imperio Huari. Cuando el Imperio Huari desaparece y su influencia se diluye de los Andes, este territorio andino vuelve a dividirse, a fragmentarse en estados autónomos, estados de expansión local, estados de expansión regional. Hay un resurgimiento de los estados regionales. Por eso es que este periodo es llamado por Guillermo Lumbreras como segundo desarrollo regional, o simplemente el periodo de los estados regionales tardíos. Este periodo también es conocido como el periodo de los reinos y los señoríos, y las culturas que aparecen en este periodo se pueden clasificar en tres grupos. Las culturas de la costa son las más avanzadas de este periodo. Son grandes estados con grandes centros urbanos y enormes redes hidráulicas. La cultura más compleja de este periodo es Chimú, sin duda alguna el estado más expansivo de esta coyuntura. En la sierra hay una especie de involución política. En la sierra, posiblemente producto de la sequía que afectó a la región, las sociedades van a desarrollar escasa evolución política. Los huancas, por ejemplo, son un pequeño señorío, ni siquiera llegan a tener un estado, son un pequeño señorío en la zona del Valle del Mantaro. Los chancas tampoco llegan a ser un estado, los chancas son apenas una confederación de tribus, se habla de la confederación chanca en este periodo. Los incas aparecen en el intermedio tardío, pero eran una pequeña comunidad, unido con otros grupos étnicos del Cusco. Los incas también han formado una confederación, tampoco llegan a ser un estado en este periodo. Así que la sierra es una especie de escenario de sociedades de escaso desarrollo político en este momento. Están los huancas, los chancas, los incas. En el altiplano se van a formar señoríos de mediana evolución política, los llamados reinos aymaras, los reinos lacustres. Son 12 reinos. Bueno, algunos autores dicen que son 13. Pero estos reinos lacustres, o reinos aymaras, son los herederos del territorio que alguna vez ocupó Tiahuanaco. Bueno, los aymaras son los responsables del colapso de Tiahuanaco. He ahí las culturas de este periodo, los grandes estados de la costa, las sociedades poco desarrolladas de la sierra y los señoríos lacustres de mediano desarrollo político. Muy bien. En este periodo, hijo mío, el intercambio comercial se incrementa, sobre todo en la costa. Hay tanto intercambio en la costa que aparece en los Andes la moneda metálica. Sí, aparece un instrumento que es lo más cercano en el mundo andino al dinero, unas achitas de cobre arsenical, que van a ser utilizadas como elemento de intercambio.
Estas hachitas de cobre arsenical se llaman huarcos. Estas hachitas han sido encontradas sobre todo en la costa norte, en la costa central e incluso en algunas zonas de la costa sur. Es un elemento de intercambio utilizado en el litoral peruano. Sin embargo, hijo mío, se cree que la cultura que hizo un uso más intensivo de esta fue Chimú. Todo parece indicar que Chimú hizo un uso más intensivo de este tipo de hachita utilizada como moneda metálica. La cultura que en este periodo se especializa en el intercambio de larga distancia fueron los chinchas. La cultura chincha se va a especializar en el comercio a través de una larga ruta de navegación. Así que en este periodo la cultura chincha es la cultura que se especializa en el intercambio a larga distancia. Muy bien, este periodo acaba en el siglo XV con la expansión inca. Los incas se expanden a partir del gobierno de su noveno gobernante. Pachacútec, el noveno inca, fue el que inicia la expansión, dando origen al Tahuantinsuyo, al imperio. Y el imperio inca ya se ubica en otro periodo llamado el Horizonte Tardío. Estas son las características del intermedio tardío. Las voy a repetir antes de seguir. Este periodo se inicia, siglo XII, con la desintegración del Imperio Wari. Este periodo acaba, siglo XV, con la aparición del Imperio Inca. En este periodo los Andes se vuelven a dividir en estados autónomos de expansión regional. Por eso es que este periodo es llamado Segundo Desarrollo Regional o periodo de los estados regionales tardíos. También recibe el nombre de reinos y señoríos. Los estados más complejos de este periodo están en la costa, siendo el más expansivo Chimú, por supuesto. Los incas aparecen en el Cusco, pero eran una cultura regional y de expansión local todavía. En este periodo, los intercambios comerciales en la costa se desarrollaban con unas hachitas de cobre arsenical llamadas huarcos, y la cultura que se especializa en el intercambio a larga distancia son los chinchas. Son las características del intermedio tardío. Chicos, hasta ahí se va entendiendo. Escribir go si se entiende. Retro si quieres que repita alguna parte. Vamos, manifiéstense. Perfecto. Escriban, escriban, go o retro. Si tienen alguna pregunta, siéntanse en confianza de activar el micro y decir, profe, esto por favor, siéntanse en confianza. Hablemos de la primera cultura de este periodo, que es la cultura Ishma. Los Ishma se van a desarrollar en la costa central. La cultura Ishma ocupó los valles del Rímac y ocupó valles del Valle del Urín. Ay, Dios. Disculparán, disculparán. Espero que no sea la variante Delta. Esperemos. Muy bien. Si has ido al Parque de las Leyendas, en este parque se han encontrado muchos sitios de ocupación Ishma, pero el más famoso es Pachacamac. Pachacamac se encuentra en el Valle del Urín, es un centro ceremonial y era un oráculo andino. Pachacamac es el dios de los temblores y este famoso. Verifiquen si el audio es correcto y si la PPT se visualiza de manera correcta. Chicos, ¿me escuchan? Ya, perfecto. A ver, empecemos a las 8 en punto.
Listo, son las 8, vamos a empezar la clase. El día de hoy, nuestra clase hablará de dos periodos del Perú prehispánico. El primer periodo es el intermedio tardío, un poco más en la garganta siempre, empieza entre el siglo XII hasta el siglo XV, y luego viene el Tahuantinsuyo, que pertenece al horizonte tardío, o tercer horizonte, que es siglo XV y XVI. Comencemos pues con nuestro primer periodo, que es el intermedio tardío. El intermedio tardío se inicia en el siglo XII tras la desintegración del Imperio Huari. Cuando el Imperio Huari desaparece y su influencia se diluye de los Andes, este territorio andino vuelve a dividirse, a fragmentarse en estados autónomos, estados de expansión local, estados de expansión regional. Hay un resurgimiento de los estados regionales. Por eso es que este periodo es llamado por Guillermo Lumbreras como segundo desarrollo regional, o simplemente el periodo de los estados regionales tardíos. Este periodo también es conocido como el periodo de los reinos y los señoríos, y las culturas que aparecen en este periodo se pueden clasificar en tres grupos. Las culturas de la costa son las más avanzadas de este periodo, son grandes estados con grandes centros urbanos y enormes redes hidráulicas. La cultura más compleja de este periodo es Chimú, sin duda alguna el estado más expansivo de esta coyuntura. En la sierra hay una especie de involución política. En la sierra, posiblemente producto de la sequía que afectó a la región, las sociedades van a desarrollar escasa evolución política. Los huancas, por ejemplo, son un pequeño señorío, ni siquiera llegan a tener un estado, son un pequeño señorío en la zona del Valle del Mantaro. Los chancas tampoco llegan a ser un estado, los chancas son apenas una confederación de tribus, se habla de la confederación chanca en este periodo. Los incas aparecen en el intermedio tardío, pero eran una pequeña comunidad, unido con otros grupos étnicos del Cusco. Los incas también han formado una confederación, tampoco llegan a ser un estado en este periodo. Así que la sierra es una especie de escenario de sociedades de escaso desarrollo político en este momento. Están los huancas, los chancas, los incas. En el altiplano se van a formar señoríos de mediana evolución política, los llamados reinos aymaras, los reinos lacustres. Son 12 reinos. Bueno, algunos autores dicen que son 13. Pero estos reinos lacustres, o reinos aymaras, son los herederos del territorio que alguna vez ocupó Tiahuanaco. Bueno, los aymaras son los responsables del colapso de Tiahuanaco. He ahí las culturas de este periodo, los grandes estados de la costa, las sociedades poco desarrolladas de la sierra y los señoríos lacustres de mediano desarrollo político. Muy bien. En este periodo, hijo mío, el intercambio comercial se incrementa, sobre todo en la costa. Hay tanto intercambio en la costa que aparece en los Andes la moneda metálica. Sí, aparece un instrumento que es lo más cercano en el mundo andino al dinero, unas achitas de cobre arsenical, que van a ser utilizadas como elemento de intercambio. Estas achitas de cobre arsenical se llaman huarcos. Estas achitas han sido encontradas sobre todo en la costa norte, en la costa central e incluso en algunas zonas de la costa sur. Es un elemento de intercambio utilizado en el litoral peruano. Sin embargo, hijo mío, se cree que la cultura que hizo un uso más intensivo de esta fue Chimú. Todo parece indicar que Chimú hizo un uso más intensivo
de este tipo de achita utilizada como moneda metálica. La cultura que en este periodo se especializa en el intercambio de larga distancia fueron los chinchas. La cultura chincha se va a especializar en el comercio a través de una larga ruta de navegación. Así que en ese periodo la cultura chincha es la cultura que se especializa en el intercambio a larga distancia. Muy bien, este periodo acaba en el siglo XV con la expansión inca. Los incas se expanden a partir del gobierno de su noveno gobernante. Pachacútec, el noveno inca, fue el que inicia la expansión, dando origen al Tahuantinsuyo, al imperio. Y el imperio inca ya se ubica en otro periodo llamado el Horizonte Tardío. Estas son las características del intermedio tardío. Las voy a repetir antes de seguir. Este periodo se inicia, siglo XII, con la desintegración del imperio Wari. Este periodo acaba, siglo XV, con la aparición del imperio inca. En este periodo los Andes se vuelven a dividir en estados autónomos de expansión regional. Por eso es que este periodo es llamado Segundo Desarrollo Regional o periodo de los estados regionales tardíos. También recibe el nombre de reinos y señoríos. Los estados más complejos de este periodo están en la costa, siendo el más expansivo Chimú, por supuesto. Los incas aparecen en el Cusco, pero eran una cultura regional y de expansión local todavía. En este periodo, los intercambios comerciales en la costa se desarrollaban con unas achitas de cobre arsenical llamadas huarcus, y la cultura que se especializa en el intercambio a larga distancia son los chinchas. Son las características del intermedio tardío. Chicos, hasta ahí se va entendiendo. Escribir go si se entiende. Retro si quieres que repita alguna parte. Vamos. Manifiéstense. Perfecto. Escriban, Escriban go o retro. Si tienen alguna pregunta, siéntanse en confianza de activar el micro y decir, profe, esto por favor, siéntanse en confianza. Hablemos de la primera cultura de este periodo, que es la cultura Ishma. Los Ishma se van a desarrollar en la costa central. La cultura Ishma ocupó los valles del Rímac y ocupó valles del Valle del Urín. Ay, Dios. Disculparán, disculparán. Espero que no sea la variante Delta. Esperemos. Muy bien. Si has ido al Parque de las Leyendas, en este parque se han encontrado muchos sitios de ocupación Ishma, pero el más famoso es Pachacamac. Pachacamac se encuentra en el Valle del Urín, es un centro ceremonial y era un oráculo andino. Pachacamac es el dios de los temblores, y este famoso dios era representado en un ídolo de madera. Se había construido una especie de posta de madera tallando el rostro de Pachacamac. Aquí está Pachacamac con su nariz ornitoforme, la nariz aguileña, los ojos almendrados, la boca un tanto felínica. Esa es la representación del dios Pachacamac, esposa de Pachamama. Lamentablemente, el santuario de Pachacamac fue destruido por los españoles en el siglo XVI, pues consideraron que era un centro de adoración idolátrica, un centro del demonio. El santuario de Pachacamac, administrado por los Ishma en el intermedio tardío, tuvo diversas ocupaciones. La cultura que construyó este santuario es la cultura Lima, en el intermedio temprano. Luego el santuario cayó bajo la influencia de Wari, en el intermedio tardío, bajo el dominio de Ishma, y en el horizonte tardío cae bajo administración inca. Así que son 4 culturas las que han administrado este famoso santuario. Muy bien. Ya está, hijo mío, te expliqué lo más importante de Ishma. Vamos a los chancas. Los chancas son una
cultura que se va a desarrollar en Apurímac, Ayacucho y Huancavelica, es decir, Sierra Sur y parte de la Sierra Central. ¿Qué son los chancas? No son un estado, no llegaron a ser un estado, son una confederación de tribus, una confederación de aldeas unidas militarmente. Los chancas, como todos los pueblos de los Andes, dicen, ¿qué hice? Ahí está. Los chancas, como todos los pueblos de los Andes, dicen haber surgido de un lugar ancestral y legendario de origen. A esos lugares en el mundo andino se les llama pacarinas. Los chancas dicen haber surgido de dos lagos, el Choclococha y Urucocha. Choclococha, el lago del maíz tierno, son sus lugares legendarios de origen. Los chancas tienen una especie de ancestro fundador llamado Uscovilca. En el mundo andino a estos ancestros se los momificaba. Los incas llamaban a estas momias de los ancestros malquis. Y cuando los chancas iban a la guerra, llevaban a la momia de Uscovilca consigo en literas para pelear con ellos. Obviamente para darles protección, ¿no? No es que van a hacer pelear a la momia. No van a lanzar a la momia contra el enemigo, ¿no? No, de paso. Bueno, los chancas son una cultura bastante humilde. No nos han dejado un gran centro urbano ni un gran santuario. Apenas tenemos los restos de sus pequeñas aldeas. No han desarrollado una cerámica ceremonial ostentosa. Su cerámica es bastante humilde. Vivían de una agricultura básica, ya que su territorio no es un territorio muy rico en términos agrícolas, y podían vivir criando ciertos animales en las zonas elevadas de las punas, donde hay pastos naturales. No se descarta que los chancas hayan consumido carne de perro, ya que se han encontrado muchos restos de este animal. Los chancas eran terribles guerreros. A sus enemigos los eliminaban y les arrancaban los huesos, y con los huesos hacían quenas. Le sacaban la piel de la espalda a sus enemigos para hacer tambores de guerra. En el fragor de la batalla se bañaban con sangre de perro para darse valor. Sus grandes generales, llamados los sinchis, fueron una amenaza para los incas. Cuenta que un grupo de sinchis, los famosos hermanos Huaranca, mejor le escribo, los hermanos Huaranca o Huaranga, amenazaron al señorío inca. Esto pasó cuando gobernaba Huiracocha Inca. Y Huiracocha huyó cobardemente y los chancas iban a tomar el Cusco. Si no fuera por la acción de Pachacútec, sí, fue Pachacútec, hijo de Huiracocha Inca, el que derrota a los chancas en una sangrienta batalla, la batalla de Yaguarpampa. Yaguarpampa, que significa batalla del campo de la sangre. Dicen las leyendas de que cuando los incas y los chancas peleaban, Huiracocha apoyó a los incas y envió apoyo, hizo que las piedras cobrasen vida y se formaran guerreras de piedra, unos guerreros llamados los Pururaucas. Guerreros de piedra terminaron masacrando a los chancas y dejando todo el campo cubierto de su sangre. De ahí el nombre de la batalla, batalla del campo de la sangre, Yaguarpampa. Los chancas van a ser luego eliminados y anexados por los incas. Fue Pachacútec el que se encargó de su anexión. Listo. Expliqué Ishma y expliqué chancas. Hasta ahí cómo vamos, verifiquen si vamos bien. ¿Seguimos o repetimos? Tú dirás, escribe. Seguimos, siempre nuestras chicas poderosas de siempre. Qué pena que los hombres siempre sean tan tímidos. Tenemos un salón de hombres tímidos, muy raro. A ver, ¿dónde está Brian? ¿Dónde está Piero? Eric. Faltan hombres entradores acá. Muy bien.
Listo. A ver, ahora pasamos a la cuestión de los reinos aymaras. Los reinos aymaras también son llamados los reinos lacustres. Estos famosos reinos son los que van a destruir y llevar el colapso al estado tiahuanaco. Los aymaras invaden esta zona en el siglo XII. Los aymaras vienen de territorios más al sur, vienen de Coquimbo, de Tucumán, y de ahí avanzaron y llegaron al altiplano buscando una gran fuente de agua, que era el Titicaca, para poder abastecer sus actividades agrícolas, empujadas por la sequía y los trastornos climáticos. Destruyen a Tiahuanaco y los aymaras se establecen formando diversos reinos. Los reinos más importantes son los collas, tupacas. Debes saber de que cada uno de estos reinos tuvo un gobernante. Los señoríos o los grandes gobernantes aymaras son llamados con el nombre de malcos. Y estos gobernantes aymaras solían enterrarse en estructuras, en unas torres funerarias que tenían forma cilíndrica. Estas torres funerarias son llamadas chulpas, como se puede ver aquí. Chicos, ¿pueden ver el apuntador láser? Verifiquen, ¿pueden ver el apuntador? Porque algunas grabaciones me han dicho que no se ve. Dígame, ¿pueden ver el apuntador? Por favor, verifiquen, Ya, gracias, María. Fíjate, esta es una chulpa. Y las más famosas chulpas se han hallado en Puno, las chulpas de Siyustani. Los pueblos aymaras son famosos porque son muy conocidos, porque van a heredar todo el sistema económico y de subsistencia de los tiahuanaco. Van a desarrollar una economía que gira en torno a la ganadería de altura. Su economía y su riqueza se basa en la concentración de grandes cabezas de ganado camelio, gracias a los pastos naturales de la zona. Van a heredar de los tiahuanacos también la tecnología de cultivar en terrazas elevadas. Esas terrazas elevadas, rodeadas por agua, en canales, se conocen como los camellones o guarubán. Yo les conté en unas clases anteriores de que estos camellones tenían la función de absorber el exceso de radiación solar durante el día y durante la noche liberar ese calor almacenado en el agua, formando una especie de neblina cálida que salvaba a las plantas de el friaje. Los camellones, heredados de los tiahuanaco, tenían por función la regulación de la temperatura. Y también heredaron de los tiahuanaco la estrategia de fundar colonias en distintos pisos altitudinales, los famosos enclaves ecológicos. Sí, los Lupaca tenían enclaves en la zona de Moquegua, en las zonas Yunga, en las zonas del litoral y en el altiplano, para acceder a recursos que su ecosistema no podía producir. Este famoso sistema de enclaves ecológicos en distintos pisos altitudinales es llamado el sistema de archipiélagos. ¿Se acuerdan, chicos? Sistema de archipiélagos. Muy bien. Entonces, hijo mío, ahí tenemos las características de los reinos aymaras. Sin embargo, estos reinos van a ser invadidos por Pachacute. Sí, el noveno Inca envía a uno de sus generales, somete a los collas y al resto de reinos aymaras y llamará a toda esta región el Colla Suyu. Llama a toda esta región el Colla Suyu. Ya está. Eso es lo que debes saber de los reinos aymaras. Muy bien. Una vez que hemos comprendido esto, pasamos a Sicán, la cultura Sicán o cultura lambayeque. Esta cultura se desarrolló en la costa norte del país. Esta cultura, según las leyendas, fue fundada por un personaje que vino del mar, Nailam. Nailam. ¿Está acá? Acá está, Nailam. Según la tradición, Nailam vino del mar con su séquito y su esposa, la reina Seterni. Y en síntesis, Nailam es el personaje
que introdujo la civilización al Valle de Lambayeque. Cuenta que mandó a construir grandes templos, mandó a construir sistemas de regadío. Cuenta que los templos donde el templo donde él vivió fue la famosa Huaca Chota, así la llamó, la Huaca Chota, que hoy en día es la Huaca Chotuna. En la Huaca Chotuna, que era el palacio de Nailam, según las leyendas, en la Huaca Chotuna, que era el palacio de Nailam, según las leyendas, se construyó un ídolo, una imagen de Nailam hecha en una piedra verde, hecha en jade. A ese ídolo de Nailam hecho en jade se le llama Yampayek. Yampayek. Cuando los españoles preguntaron a los pobladores de esta zona cómo se llama su tierra, tierra de Yampayek, le dijeron por este famoso ídolo. Y de ahí viene la palabra Lambayeque, Cuenta que Nailam tuvo descendencia y antes de morir le salen alas y ascendió a los cielos. Todos los reyes Sicán se autoproclaman descendientes de Nailam. Los Sicán tuvieron dos grandes capitales, dos grandes centros de poder. Su primera capital, del siglo XII al siglo XIII, es llamado el complejo Sicán, que tiene 13 pirámides, se encuentra en los bosques de Pomac. Estas pirámides, escalonadas, servían como residencia y mausoleo de los grandes señores Sicán, descendientes de Nailam. Sin embargo, no se sabe bien qué pasó, pero en el siglo XII este sitio fue incendiado. Sí, fue destruido. Parece que la gente, el pueblo, se subleva ante los gobernantes y este sitio es destruido y abandonado. La población migra más oriente y emerge un segundo centro de poder que se va a llamar Tucumé, que fue la segunda capital desde el siglo XIII hasta la invasión Chimú. Tucumé tiene hasta 26 pirámides. Es la zona o el centro arqueológico que concentra la mayor cantidad de pirámides en todo el mundo andino, Tucumé. Los Sicán tenían la costumbre de tener mujeres gobernantes. Esta es una costumbre de la costa norte. Así como los Moche tenían una dama del Cao, ¿te acuerdas, no? Los Sicán en la zona de San José del Moro tenían a una sacerdotisa que fungía funciones de gobernante. Se conoce como la dama de Chornacap. ¿Ya? No te olvides. Si hay una dama del Cao de Moche, hay una dama de Chornacap de Sicán, otra mujer gobernante. Significa que en el norte había una tradición de fuertes mujeres que ejercían el poder. Los Sicán en el arte destacan en el mejor trabajo de los metales, no te vayas a olvidar eso. La cultura que más trabajó los metales, la cultura que tuvo la orfebrería más fina, fueron los Sicán, quienes producían máscaras mortuorias y cuchillos ceremoniales llamados tumis. Las máscaras y los cuchillos reproducían el rostro de Nailam estilizado. Este rostro es el rostro de Nailam. Se identifica rápidamente por su nariz curva o nariz ornitoforme con forma de ave, con sus ojos alados. Se pueden ver las dos alitas que le salió a Nailam para ascender al cielo. Incluso hay una empresa peruana que tiene como símbolo el rostro estilizado de Nailam. A ver, chicos, ¿quién me dice qué empresa peruana tiene por símbolo la cara de Nailam? ¿La has visto en los grifos? Muy bien, Mayeli, Petroperú. Muy bien. Por mucho tiempo se creyó que el Tumi era Chimú. Y es que hubo una confusión, porque la cultura Chimú invadió la cultura Sicán, y era muy difícil diferenciar lo que era Chimú de lo que era Sicán. Pero hoy los arqueólogos ya tienen los patrones artísticos bien diferenciados. Y el Tumi pertenece a la tradición Sicán, por si acaso. Esa cultura desaparece, o mejor dicho, es absorbida por la invasión Chimú. Muy bien, chicos, ¿cómo vamos? Verifiquen. ¿Todo claro? ¿Podemos seguir? Verifiquen. Si hay alguna duda, díganla, por favor, que con mucho gusto vamos a desarrollarla. ¿Todo está claro? Bueno, Mayeli siempre entiende.
¿Quién más por ahí? Ahí tenemos a Melanie. Gracias, hija. A ver, profesor, ¿cuál era el primer centro ceremonial? Se llama Complejo Sicán. En los libros antiguos, María aparece como Batangrande. Ese nombre ya no se utiliza, que es el nombre más bien de un bosque. El Complejo Sicán o Batangrande en los libros antiguos. Esa fue la primera capital de la cultura Sicán. Y está. Muy bien. ¿Se entendió, María? ¿Se entendió, hija? A ver. Sigamos. Entonces. Ahora pasemos a una cultura más avanzada, que es la cultura chincha. Dejo la cultura más fuerte para el final, Chimú para el final. La cultura chincha se desarrolló en la costa sur, ocupando diversos valles del departamento de Ica, pero sus mayores asentamientos están en el valle de Chincha, en el río San Juan. Hay diversos asentamientos, pero hay un centro urbano ceremonial que es el más grande. Se llama Ciudadela La Centinela. Se cree que esa fue la capital, que ese fue su centro político y administrativo más importante, La Centinela. En este famoso centro se han encontrado dos palacios, que eran las casas o residencias de los grandes reyes chinchas. El Palacio La Centinela y uno al frente llamado Huaca Tambo de Mora. Por eso es que este sitio, algunos autores lo llaman Centinela del Tambo de Mora, pero el nombre correcto es simplemente Huaca, o mejor dicho, Ciudadela de la Centinela. En esta ciudadela hay dos palacios, Huaca La Centinela y Huaca Tambo de Mora, ¿ya? Que eran residencias de los grandes gobernantes. El mundo chincha era gobernado por reyes sacerdotes, eran una teocracia. Los reyes incas llamaban a estos señores Chincha y Cápac, Chincha y Cápac. A la cabeza estaba la teocracia, pero eran muy famosos la élite de comerciantes chinchas, sus grandes comerciantes especializados en la navegación a larga distancia. Después de esto seguían los artesanos especialistas y venían los agricultores pescadores. Hablemos de la élite comercial, que era la base del poder de esta cultura. La base del poder de los chinchas era el control de estas largas rutas de comercio. A través de embarcaciones, a través de balsas, los chinchas van a navegar siempre pegado a la costa. Los chinchas no desarrollaron técnicas de navegación de ultramar. Los chinchas desarrollaron técnicas de navegación de cabotaje, siempre pegados a la costa, sin perder de vista el litoral. Navegaban hasta llegar a el Ecuador, a la isla de Puná. Una vez en el Ecuador se abastecían de perlas y de un recurso estratégico en el mundo andino, el muyo, también llamado Spondylus. Este molusco de color rojo y aspecto espinudo era utilizado en grandes ceremonias religiosas. Era el alimento de los dioses, el manjar de los dioses. Además de que el muyu tenía otra función, es llamado el oro rojo de los incas. Lo que pasa es que el muyu era una moneda mercancía, un elemento universal de intercambio. Si tú tenías muyu, podías acceder a cualquier recurso, ya que esta mercancía era universalmente aceptada, el muyu. Así que funcionaba como moneda mercancía. La otra función que le daban los pueblos andinos al muyu es que era un indicador de grandes trastornos climáticos. Este molusco solamente aparece en aguas cálidas, pero si tú encuentras al muyu en Ica, significa que las aguas cálidas se están expandiendo y está anunciando un fenómeno, por supuesto, el fenómeno del Niño. Esa fue pregunta de San Marcos. San Marcos preguntó, el muyu, entre las diversas funciones que tenía, estaba, y la clave era un bioindicador de trastornos climáticos. Muy bien, son las tres funciones de esta caracola. Los chinchas intercambiaban con los pueblos de Ecuador
diversos productos de manufactura local, mates, coca, maíz, ají, su cerámica fina, productos de metal. Los chinchas, utilizando una caravana de llamas, llevaban estos productos hasta el altiplano. Sí, tenían contacto con los reinos aymaras, con los cuales intercambiaban lana, charqui, carne y todos los productos del altiplano, creando así un enorme circuito comercial. Si te das cuenta, este circuito comercial chincha es conocido como el triángulo comercial, porque conecta tres regiones distantes entre sí. Conecta las costas de Ecuador con las costas de Ica, con el altiplano. Esa fue pregunta de la pre. No te olvides, el triángulo comercial chincha conecta tres puntos entre sí: Ecuador, Ica y el altiplano. Chicos, ¿se entendió eso? Porque eso es importante. Eso es lo que debes comprender. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Eso se ha comprendido? A ver, alguien aparte de Mayel y de María, que son las que siempre están atentas. Ahí está Melanie, gracias. Ahí está. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ahí está mi amiga Brigitte. Gracias, Brigitte. Muy bien. Ahora, esta cultura, en términos religiosos, rendía culto a un dios que tenía el rostro de un felino, de un tigrillo, el Chinchaycámac. Este personaje se cree que es hijo de Pachacámac y de Pachamama. Pachacámac, el dios de los temblores, tuvo por pareja a la tierra, Pachamama, y el producto de este amor, entre los múltiples hijos que tuvieron, se encuentra Chinchaycámac, el tigrillo. Este personaje, Chinchaycámac, era el nombre a toda la cultura. Chincha significa eso, tigrillo. Los chinchas también van a sobresalir en una cerámica ritual bastante elaborada. Van a desarrollar una cerámica polícroma con diseños geométricos. Esta forma de decoración es una especie de herencia de los wari. Los arqueólogos han identificado que todos los diseños textiles que los waris utilizaban para decorar sus prendas son los mismos diseños que los chinchas utilizaban para decorar su cerámica. Así que la cerámica chincha estuvo fuertemente influenciada por la tradición wari de decoración geométrica. Por otro lado, debes saber que los chinchas también sobresalieron en la orfebrería, desarrollando vasos ceremoniales de plata. Estos vasos tenían esculpido el rostro de un personaje con los ojos almendrados y la nariz ornitoforme, posiblemente una representación de Pachacámac. Se conocen como los vasos narigones. Pero el arte más destacado de los chinchas fue sin duda el trabajo de la madera. En la madera, los chinchas esculpían remos y esculpían timones ceremoniales. Los famosos timones y remos ceremoniales chinchas. A esto se le llama la silografía. Repito, la silografía es el arte del tallado y de esculpir la madera, y los chinchas eran maestros en este arte. Muy bien. Una vez entendido todas las características de esta cultura, debes saber que los chinchas van a ser anexados por los incas, aunque se trató de una anexión pacífica. Cuando Pachacute gobernaba, este envió a un general llamado Amaro Yupanqui, y este general, con grandes regalos, le pidió al señor de los chinchas que se subordine al soberano del Cusco. Los incas nunca van a buscar la guerra como primer vehículo de anexión, ya que en el mundo inca no había dinero, y la principal fuente de riqueza es la mano de obra de los ayllus, así que sería una ridiculez masacrar a la futura mano de obra. Así que los incas solían agotar primero la vía diplomática. Enviaban grandes regalos finos al gobernante regional, con coca, mujeres bellas, les enviaban textiles de alta manufactura y le decía: el señor, el inca, te envía estos obsequios y quiere ser tu hermano,
tu amigo, espera que te sometas a él y tener buenas relaciones entre ambos gobiernos. Si el señor aceptaba esta dominación, se podía mantener en el gobierno de su tierra, pero en condición de subordinación al Inca. Pero si quería la guerra, entonces el resultado de perder era terrible. Se masacraba a toda la familia gobernante, se violaban a las hijas, se castraban a sus hijos, al gobernante se lo llevaba al Cusco para ser ejecutado públicamente y al pueblo rebelde se lo desarraigaba. Se los enviaba a otras regiones, se los deportaba, a veces se los convertía en prisioneros de guerra y a veces en siervos. O sea, el destino de un pueblo que se oponía a los incas era ciertamente terrible. Y para oponer esa violencia es comprensible que muchos pueblos se subordinen pacíficamente. Y eso fue lo que ocurrió con el señor de los Chinchas. En recompensa, el Inca decidió darle la potestad de ser llevado en literas junto a su persona. El único rey que podía ser llevado en literas junto con el Inca era el señor de los Chinches. Y el Inca lo tenía en muy estima, porque a través de él, el Inca tenía acceso a la ruta comercial del Muyu, un producto de gran prestigio. Muy bien. ¿Se entendió, chicos? Se entendió, ¿no? El sometimiento pacífico del reino Chincha. Muy bien. Ahora pasamos a Chimú, pero creo que antes de Chimú, menciones honrosas, para que no digan que no estoy haciendo hasta un poquito de más. Los huancas del Valle del Mantaro son una cultura también guerrera. Los recordamos porque ellos son el grupo étnico, fue el principal grupo étnico aliado de los españoles. Cuando los españoles llegaron a los Andes, muchos grupos étnicos se unieron a la causa hispana para liberarse del sometimiento inca. Los huancas fueron los principales colaboradores de los españoles contra los incas. El dios de los huancas se llama Huayayo Carhuancho. Vamos a escribirlo. Ahí está. Era un dios que tenía la forma de un perro, tenía el aspecto de un perro. Y debes saber de que los huancas, pueblo guerrero, pueblo poderoso, tras la destrucción del estado de Inca, van a ser recompensados por los españoles. Los españoles a los pueblos del Valle de Mantaro no le cobraban tributo indígena como retribución por sus servicios en la destrucción del imperio inca. Van a recordar eso de los huancas. Muy bien. Su principal santuario se llama Huarihuilca, que era su principal santuario de oráculo. Son menciones honrosas. No vienen muchos en los exámenes, no viene mucho, pero vamos a dar un plus para cerrar todavía de posible sorpresa. Vamos a los chachapoyas. Chachapoyas es una cultura que se desarrolló en el departamento de Amazonas y de San Martín. Es la única cultura andina que se desarrolló en la ceja de selva. Debes saber que los chachapoyas van a tener un centro administrativo muy poderoso llamado Cuela. Se encuentra en la cima del Cerro Bareto. Hoy en día se puede llegar a este lugar con teleférico, si no el camino es tortuoso. A 300 metros se encuentra esta enorme fortaleza. Debes saber que esta es una ciudad fortificada con grandes muros defensivos, con 3 pequeños accesos. Dentro se tenían las viviendas y una zona ceremonial. Las casas chachapoyas, sus viviendas se caracterizan por tener la base circular y el techo cónico. Debes saber que los chachapoyas enterraban a sus gobernantes en grandes sarcófagos y mausoleos construidos en zonas elevadas e inaccesibles. Sí, los famosos sarcófagos antropomorfos chachapoyas. Los sarcófagos más famosos son los sarcófagos de Carajía. Debes saber que eran construidas en zonas elevadas para que los ancestros, desde esta posición privilegiada, puedan supervisar a los descendientes y darles su protección.
Esa fue pregunta de examen de admisión, por eso estoy mencionándolo. Eso vino en San Marcos. Los ancestros chachapoyas son colocados en sarcófagos antropomorfos, colocados en las paredes de los acantilados, lugares de difícil acceso. Y en estas zonas elevadas, los ancestros podían supervisar a la descendencia y darle protección. Muy bien. Con eso, hijo mío, he hecho la mención honrosa a, por si acaso, los chachapoyas en San Martín construyeron un centro ceremonial llamado el Gran Pajatén. Es su principal centro ceremonial en San Martín. Cuélap y Pajatén son dos sitios de la tradición chachapoyas. Muy bien, estoy mencionando todo. Y ahora sí paso al plato de fondo. Y el plato de fondo, por supuesto, es chino. Es el plato de fondo. Comenzamos. La cultura chimú se va a desarrollar en la costa norte. Su centro, su eje, se encuentra en el departamento de La Libertad. Ahí está la cultura chimú. Debes saber que esta famosa cultura es heredera de la tradición moche. Los chimús descienden de los moche. Su expansión es enorme. La cultura chimú se expandió por el norte, desde Tumbes hasta Lima por el sur. Van a llegar hasta el valle del río Chillón en Lima. Así que desde Tumbes hasta Lima, específicamente el valle del río Chillón. Esta cultura chimú recibió dos grandes influencias. Recibió la influencia de Wari. La cultura chimú asimiló de Wari la tradición de la planificación urbana. Sí, los chimú van a construir ciudades altamente planificadas. ¿Escuchan? Esa es una paloma que a veces se mete a mi cuarto. ¿Escuchan? Suena rrr. Ya, sigamos. Deben saber que la cultura chimú heredó de Wari la tradición de la planificación urbana. Las ciudades chimú son altamente planificadas, ya que reproducen este patrón de asentamiento Wari. Pero chimú también recibe la influencia de Sicán. De la cultura Sicán van a asimilar la tradición de la orfebrería. Casi toda la orfebrería chimú utiliza las técnicas y los diseños de la cultura Sicán. Así que voy a repetir esto. El origen de chimú está en moche. Y chimú recibe dos grandes influencias, de Wari y de Sicán, que asimila de los Wari la tradición de la planificación urbana, el urbanismo, que asimila de Sicán la orfebrería. Eso debes manejarlo. Esta cultura, chimú, fue un estado teocrático expansivo. ¿Por qué un estado teocrático? Porque sus reyes eran divinizados. Sus reyes eran considerados representantes de los dioses. Ese es un estado teocrático, una monarquía divinizada. Y expansivo porque a través de la conquista militar, los chimús lograron someter a diversos pueblos. Invadieron a los tumpis de Tumbes, invadieron a los tayanes de Piura, invadieron a los sicán de Lambayeque e invaden a la cultura chancay de Lima. Todos estos pueblos fueron integrados bajo un gobierno central. Por lo tanto, chimú fue un estado centralista. El eje de su poder era un gran centro urbano, una capital llamada Chanchan, y desde ahí ejercían su autoridad sobre todo el territorio ocupado. Son un estado multiétnico, por supuesto, porque en su expansión anexaron a diversas etnias. Ya está. Hoy en día, los especialistas consideran que Chimú fue un imperio costeño y regional, lo que significa que ahora, para la moderna arqueología, en el mundo andino hubieron tres imperios: el imperio Wari, del Horizonte Medio, el imperio Chimú, del Intermedio Tardío,
y el Tahuantinsuyo de el Horizonte Tardío. ¿Se entendió, chicos? Hoy en día habrían 3 sociedades imperiales en el mundo andino. ¿Se comprendió? ¿Sí? Por favor, verifiquen eso, verifiquen eso. Verifiquen eso muy bien. Unos alumnos me dijeron, profesor, ¿es verdad que los tayanes tenían mujeres gobernantes? La respuesta es sí. Estas mujeres gobernantes del mundo tayán se llaman las capullanas. Estas mujeres tenían el derecho de tener diversos esposos, sí, diversos maridos. Estas mujeres tenían el privilegio de gozar de diversos esposos, lo que se conoce como la poliandría. Te digo que en la costa norte hay una tradición de mujeres poderosas. Hijo, si quieres ser pisado, búscate una norteña, una mujer de Piura. Ya aprendió Mayeli. Mayeli es del norte. Muy bien. Bueno, lo normal en el mundo andino es la poligamia. O sea, que un hombre tenga muchas mujeres es el patrón común del mundo andino. Y todo peruano que quiera mantener la tradición andina viva ya sabe lo que tiene que hacer. Si te dicen tramposo, no, al contrario, eres un hombre que defiende la tradición de nuestra cultura. Muy bien. Hablando de idioteces un ratito. Debes saber que, la cultura de los tayanes fueron anexados por los chimús. Un alumno me dijo, profesor, y los chancay han venido en exámenes muy poco. La cultura chancay se desarrolla en Lima, en el valle del río Chancay, y son recordados por sus famosas muñecas, sus muñecas mortuorias, esas muñecas que defendían las tumbas y los restos de sus ancestros. Esas muñecas chancay se llaman los cuchimilcos. Los cuchimilcos. ¿Y se acuerdan de los famosos Juegos Panamericanos, donde el Perú hizo una presentación inaugural extraordinaria que fue comentada en diversos países? ¿Recuerdan? Y recuerdan que la mascota de los Panamericanos fue Milko, basado en los cuchimilcos chancay. Eso es lo único que puede venir de esa cultura. ¿Se acuerdan o no se acuerdan de Milko, chicos? No se pasen, no se pasen. ¿No se acuerdan, no? Ya, pues muy bien. Listo. Claro. Entonces estamos dando más información. Dentro de la identidad chimú estaba su lengua. ¿Qué lengua hablaban los chimús? Hablaban el Kingnan. Vamos a colocar acá el Kingnan. Esta lengua se caracteriza por la duplicación silábica. La palabra chan chan es un término del Kingnan que significa sol, sol. Hay algunas palabras del Kingnan habladas en el Perú de manera inconsciente. Por ejemplo, cuando te vas a la playa, hay un animalito parecido a un escarabajo que hace hoyos en la arena y se pueden ver esos pequeños hoyitos. Algunos sacan este animalito y hacen un sopón, hasta ceviche hacen con este pequeño crustáceo. ¿Cómo se llama ese animal, chicos? A ver, escriban, participen, vuélvanse más interactivos. ¿De qué animal estoy hablando? Muy bien, muy, es un término hablado por nosotros, pero es de la lengua Kingnan, es un término Kingnan, muy bien. ¿Ya ves? Sin darte cuenta, usas la lengua chimú. Debes saber que la cultura chimú fue fundada por un personaje llamado Takainamo. Takainamo es un personaje que vino del norte y fue el creador del estado chimú. Son 10 reyes chimús, pero solamente recordamos el nombre de 4 gobernantes. Takainamo, su hijo llamado Huacricu, ahí está, el nieto llamado Ñansen Pinco, y el resto de reyes no lo conocemos. Conocemos esos 3 primeros y al último. El último rey se llama Michancaman, y ese es el que vas a aprender. Bueno, los que tienes que aprender son estos dos, Takainamo el fundador y Michancaman el último rey y el que logró la máxima expansión chimú. La cultura chimú se expandió en 3 periodos y Michancaman es el responsable de la tercera y definitiva expansión.
Debes saber que el centro del poder era Chanchan. Chanchan era un conjunto de ciudadelas enorme. Por su extensión de 24 kilómetros, se considera la ciudad de barro más grande de América. Chanchan en realidad está conformada por 10 ciudadelas. ¿Por qué son 10 ciudadelas? Una ciudad para cada rey chimú, ya que estos reyes tenían la tradición de la herencia dual. ¿En qué se basa la herencia dual? De que el rey chimú, al morir, se convierte en momia y la ciudad y sus bienes particulares son heredados por su familia. Pero su hijo, el heredero, solamente hereda el cargo de gobierno, es expulsado de la ciudad y tiene por obligación crear su propia ciudad y poblarla con su propia parentela. Así que la herencia de un gobernante se parte en dos: los bienes materiales y el cargo político. Los bienes materiales para la familia y el cargo político para el heredero, y el heredero debe fundar su propia ciudad. Por eso es que hay 10 ciudadelas en el mundo chino. Estas ciudadelas se encuentran rodeadas por grandes murallas, funcionaban como palacios de cada uno de los gobernantes. Las ciudadelas tienen una zona residencial, una zona administrativa con talleres y depósitos y una zona ceremonial, donde se encontraba la momia del ancestro momificado, la momia de los reyes chimús. Estos reyes chimús son llamados por los incas Chimu Cápac. Son llamados por los incas Chimu Cápac, aunque algunos autores utilizan la palabra chiquic. Chiquic significa rey o gobernante en la lengua Qingnam. Qingnam. Muy bien. Debes saber de que estas ciudadelas estaban sus muros bellamente decorados con relieves. Los relieves siempre hacen referencia al mar y a sus seres. Representan aves del litoral, pelícanos, nutrias, peces, corrientes marinas. Hay algunos muros que tienen forma de rombo y que representan las redes de pesca. Es decir, representan al mar y a sus seres. Debes saber que Chanchan era enorme. Se cree que tenía una población permanente de entre 30.000 a 40.000 personas. Una pregunta muy fregada del examen de admisión decía: ¿quiénes eran los que tenían derecho a vivir en los centros urbanos? No los campesinos, no los pescadores, no los ganaderos, no. Ellos viven en las zonas rurales, en pequeños asentamientos de aldeas. ¿Quiénes vivían en las ciudades? La élite gobernante, por supuesto, la élite militar, los artesanos especialistas que producen objetos de prestigio utilizados por la élite, como la cerámica ceremonial, los siervos o llanas que estaban al servicio, de la élite. Ellos son los que viven en los centros urbanos. Muy bien, esa fue una pregunta muy complicada. Recuerdo yo, como Chanchan era tan grande y tenía una población permanente tan gigantesca, los chimús crearon una enorme red hidráulica, una enorme red de canales para mantener una población tan grande. El canal que permitía la subsistencia de la ciudad era el canal La Cumbre. Era tan importante para esta ciudad que era considerada la arteria de vida de la ciudad. La Cumbre es un canal intervalle que trae agua desde el río Chicama hasta el Valle de Moche. La Cumbre se construyó en la época Moche. En realidad es un canal mochica. La Cumbre es un canal mochica, por si acaso, ¿ya? Pero este canal fue reconstruido por los chimús. Y llevaba el líquido elemento a su gran centro urbano. Muy bien. Entonces ahí tienes toda la información. Debes saber que dentro de Chanchan también se han encontrado grandes pozos ceremoniales, pozos de forma rectangular que tenían por objetivo captar el agua del subsuelo. Estos pozos se llaman huachaques. Los expertos han identificado 3 tipos de huachaque. Hay huachaques ceremoniales construidos en las zonas religiosas que servían como pozos para baños rituales o hacer ceremonias vinculadas a la luna. Estas ceremonias se hacían en la noche, por supuesto. Servían como grandes espejos de agua
para visualizar la luna en su reflejo y hacer ceremonias. Existen huachaques construidos en zonas urbanas y estos eran pozos que abastecían de agua a la población de estos lugares. Eran pozos de abastecimiento de agua, eran huachaques ya de uso más práctico. Sin embargo, también se han encontrado huachaques en zonas agrícolas y son llamadas chacras hundidas. Estos huachaques en las zonas agrícolas eran humedales que servían para el sembrío de la totora, que es un tipo de carrizo muy utilizado por Chimú en la construcción de viviendas, techos y en la construcción de estas embarcaciones llamadas los caballitos de totora. Los caballitos de totora ya eran utilizados desde el formativo. Los mochicas también utilizaban esta famosa embarcación. Muy bien. Ya pues chicos, listo. Hasta ahí cómo vamos. ¿Todo está claro? Pregunto. Hasta ahí todo está claro. Pregunto chicos. ¿Alguna duda antes de seguir? Muy bien. Ahí está Mayeli. Siempre esta chiquita tan atenta. Bueno, los chimús se copiaron de los wari la estrategia de fundar centros administrativos en provincias. Sí, repito, los chimús se copian de los wari la estrategia de fundar centros administrativos provinciales. Los chimús van a fundar Farfán, que es su principal centro administrativo. Gracias a Farfán, los chimús dominaron el valle de Jequetepeque. Farfán, además, estaba construida en una posición estratégica que permitía a Chan Chan tener acceso a la ruta comercial hacia Cajamarca. Chimú tenía muchos intercambios comerciales con la cultura cajamarca y Farfán era un punto comercial hacia los Cajamarca. Era, sin duda alguna, su centro administrativo más importante. Tenemos otros sitios como Galindo, Cabeza de Vaca está en Piura, Cabeza de Vaca está en Piura, El Brujo está en el Valle de Chicama, Tucumé está en Lambayeque, y así los chimús van a tener distintos centros que le permitían controlar a las poblaciones que se encontraban lejos de Chan Chan. Debes saber que en Lima, en el distrito de Barranca, se ha encontrado una fortaleza chimú llamada Paramonga. Paramonga. Esta fortaleza se encuentra a orillas del río Fortaleza y parece que era un centro militar chimú en Lima. Muy bien. Listo, ya hemos hablado de los sitios administrativos provinciales. Farfán es el más famoso. Farfán para Jequetepeque y Paramonga para Lima. Aprende esos dos por lo menos. Muy bien. Una vez que hemos entendido eso, ahora hablaríamos de sus manifestaciones culturales. Hablaremos de la cerámica. La cerámica chimú es heredera de la cerámica moche, sin duda alguna. Los chimús van a elaborar grandes botellas de acestribo. Heredaron de la tradición moche la técnica escultórica. Sí, es una cerámica escultórica y también heredaron de los moche el uso del molde para hacer cerámica masiva y estandarizada. Uso del molde, escultórica con acestribo, pero se diferencia de la tradición mochica en cuanto a la coloración. Moche es bícroma, chimú es monócroma, predominantemente negra. Y otra diferencia es que el acabado y el nivel de detalle es bastante menor con respecto a lo mochica. Moche es sin duda alguna una de las cerámicas mejor logradas del mundo andino por su naturalismo, por su realismo. Chimú no llega a ese nivel de detalle. Es una cerámica, por así decirlo, de menor calidad si la comparamos con su precedente mochica. Por otro lado, los chimús en escultura van a construir unas tallas de madera antropomorfa, conocidos como los guardianes. Estas esculturas serán colocadas en las puertas de las ciudadelas. Las ciudadelas tenían ingresos muy restringidos, fuertemente vigilados, y estos guardianes eran colocados en las puertas como símbolo de lo restringido del acceso a estas ciudades. Muy bien. Pero el arte más destacado de los chimús es la orfebrería. Su orfebrería es muy fina, no tanto como la sicán, pero bastante buena. Van a fabricar sobre todo parafernalia ritual.
Van a fabricar coronas, orejeras, collares, pecheras, es decir, objetos de prestigio utilizados por la élite. Sin embargo, los chimús destacaron en el trabajo de la plata. Los plateros chimús son famosos. ¿Y por qué Chimú prefirió la plata al oro? Porque la plata y su color pálido representaba de mejor manera a la luna. La luna era su principal dios y la llamaban Chi, diosa de las mareas. También tenemos a Ni, que era el mar, y tenemos a Chan, que era el sol. Por si acaso, hace unos años se encontró un enorme sacrificio de infantes en un centro ceremonial Chimú. Estos infantes, estos niños, fueron sacrificados para frenar posiblemente los estragos del fenómeno del Niño y de las terribles inundaciones que azotaban la zona, así que hacían grandes sacrificios humanos. Por otro lado, hablemos del tema de la caída. ¿Cómo cayó Chimú? La cultura chimú fue anexada por los incas, por supuesto. El inca Pachacútec envió a su hijo, Alauqui Túpac Inca Yupanqui. Sería Túpac Yupanqui el que a través de una campaña militar derrota a los chimús. Los chimús huyeron y se refugiaron en su capital, Chanchán. Y ahí se mantuvieron los chimús en Chanchán durante 6 meses, bajo el asedio inca. Pero los incas decidieron acabar con el asedio cortándoles el agua. De inmediato Túpac Yupanqui, identificó que la ciudad supervivía gracias al canal de la cumbre y destruye el canal y desvía su agua al desierto. La ciudad se queda sin abastecimiento y tienen que salir a pelear. Y son devastados. Así que Túpac Yupanqui llamó a Sedapal, experta en dejar sin agua a la gente. Bueno, lo digo yo con mucha razón. Vivo en San Juan de Urigancho. Estamos semanas sin agua. Ahora entiendo a los pobres chimús y el asedio y a la tortura que fueron sometidos por los incas. Michancama fue capturado, el último rey chimú fue capturado, llevado al Cusco y ejecutado públicamente, según algunas crónicas. Así, el reino chimú llega a su fin, anexado por el Auqui Túpac Yupanqui. Chicos, ya está. Acabé toda la clase del intermedio tardío en 1 hora. Y tenemos 2 horas para incas. Sobrado. Sobrado. Ya está. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo vamos? ¿Se han perdido en alguna parte? Por favor, sientan la confianza de preguntar y decir: profesor, esto lo entendí, repítalo, esta parte me pareció rara, si la puede ahondar. ¿Cómo vamos, chicos? ¿Tienen alguna pregunta? Vamos, pregunten. Escriban nomás. O activen sus audios, ¿eh? No me hago paltas. Las fijas, dice Mayeli. Ya. Lo que siempre viene en el examen con respecto a culturas, cuando preguntan de Chavín Mayeli, siempre preguntan por los sacerdotes que son especialistas en astronomía y funcionaban como oráculos. Si preguntan sobre Nazca, siempre preguntan por las galerías filtrantes nazcas, poner énfasis en eso. Cuando preguntan algo de Tiahuanaco, siempre se concentran en los camellones o en el sistema de archipiélagos, fíjate en eso. De Huari siempre preguntan lo mismo, el urbanismo, su alto nivel de planificación. De Chimú han habido preguntas sobre la conquista inca, y una pregunta de examen de admisión fue precisamente esa: ¿cómo los incas tomaron Chanchán cortando el abastecimiento de agua? Cuando preguntan del arcaico, siempre preguntan sitios con sus principales características. Te van a decir los mates grabados, eso en Huacaprieta, o el cultivo o la domesticación del cuy, Piquimachay II, de camélidos del Armachay, primer horticultor en los Andes, Nanchoc, así, siempre vienen esas.
con respecto a historia del Perú. Y sobre el poblamiento americano siempre viene la teoría asiática, sobre todo, la más importante. Ya está, esas son tus fijas de HP, ¿ya? Son tus fijas de HP. En HU sí es un hoyo negro, porque los profesores sí preguntan de todo, sí preguntan de todo. En HU sí preguntan de todo. Muy bien. Ya. Ahora sí, pasamos a los incas. Chicos, antes de seguir, ¿alguna duda? ¿Todo claro? Pregunto. Parece que todo está claro. Pasemos a los incas. Los incas surgen en el intermedio temprano, como un pequeño señorío regional, pero se expanden en el horizonte tardío. Ahí se convierten en un imperio expansivo. Debes saber de que el centro del mundo inca es el Cusco, esta famosa ciudad en la Sierra Sur. El Cusco, la ciudad imperial, originalmente tenía la forma de un puma. Sí, la cabeza del puma era el santuario de Sacsayhuamán, el vientre del puma era la plaza del Cusco y la cola era la confluencia de los ríos. Así que el Cusco tenía la forma de un puma sentado. Debes saber que desde el Cusco se dibujaron 4 líneas imaginarias que demarcaban 4 regiones geográficas llamadas suyus. Cada suyu está vinculado a un animal. Chinchay Suyu, suyu del tigrillo, era el suyu más importante de todos. Era el más densamente poblado, con las mejores tierras agrícolas y con la mayor cantidad de estados tributarios. Ahí se encontraban los chinchas, los chachapoyas, los chimús, los principales pueblos tributarios para el estado inca. Era el suyu más importante sin duda alguna. Luego tenemos el antisuyu, es el suyu de la Amazonía, es el menos poblado. A la Amazonía los incas enviaban a ciertos colonos a extraer recursos estratégicos como el ají y la coca, pero también enviaban a los prisioneros de guerra. Sí, los prisioneros eran enviados a los cocales de la Amazonía. El suyu más grande en términos geográficos es el Collasuyu, que se expandiría por el sur del Perú, la zona occidental de Bolivia, parte de Argentina y el norte de Chile. Muy bien. Collasuyu es el suyu de la llama y es el suyu ganadero por excelencia. Es el suyu dedicado a la ganadería. Luego tenemos el Contisuyu, que es el suyu del cóndor. Es el suyu más pequeño, básicamente son las costas de Moquegua. El Cusco estaba en el centro de los 4 suyus y que la palabra Cosco signifique ombligo, porque estaba en el centro. Debes saber que el Tahuantinsuyu se expandió por una área denominada Andes Centrales, que viene a ser la zona central y occidental de América del Sur, los Andes Centrales, ocupando 6 países actuales: Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, Chile, Argentina. Los incas tienen como punto máximo por el norte el río Ancasmayo en Colombia. Como punto máximo por el sur tienen el río Maule en Chile. ¿Qué son los incas? Fue el más grande imperio andino, la sociedad más avanzada, el pináculo de la civilización andina. Los incas, al ser un imperio, son un estado centralizado y multiétnico, ya que ellos en su expansión absorbieron a distintos grupos étnicos, a más de 100, y los integraron políticamente bajo un gobierno central, de ahí el nombre, pues estado centralizado. ¿Qué pueblos invadieron los incas? Bueno, aprende de diversos pueblos, A ver, escucha. Los incas en Colombia invadieron a los pastos. Cuando te escuches pastos, vas a decir a Colombia. En Ecuador los incas invadieron a los cañares. Cañares a Ecuador. En Bolivia invaden a los collas, a los reinos aymaras, y en la zona de Argentina derrotaron a los huarpes y a los diaguitas.
Argentina, huarpes y dieguitas, y por si acaso los huarpes y dieguitas también estaban presentes en Chile. Huarpes y dieguitas son zonas de Argentina y de Chile. Muy bien, listo. Esos son los pueblos que van a someter los incas, pero te estoy dando algunos nombres, son más de 100 grupos étnicos. Muy bien. Para poder someter regiones alejadas al Cusco, los incas construyeron centros administrativos provinciales, ciudades, yactas, para poder ejercer el control sobre los territorios dominados. Su principal centro administrativo se llama Tumibamba, que estaba construida en Ecuador, en Quito. Se cree que en la ciudad de Tumibamba nació el Inca Atahualpa. Por eso es que el estadio de los ecuatorianos, donde no pierde Ecuador, en la altura es el estadio Atahualpa de Quito. Ya sabes por qué se llama así, ¿eh? Ya sabes por qué se llama así. Muy bien. Ecuador posiblemente va al Mundial. Esperemos que se desinfle. Tienen un buen equipo con Alfaro, fuertes de local, muy veloces. Ya está. Y juega ahora con Venezuela, Bolivia y Colombia en su fecha. En esta nueva fecha que se viene. Bueno, esa es cultura general, cultura general. Muy bien. Para conectar sus distintos centros administrativos, porque los incas construyeron muchas ciudades, construyeron Tambo Colorado en Ica, Pilcashuamán en Ayacucho, Huánuco Pampa en Huánuco, Zahuite en Apurímac, una diversidad de ciudades. Los incas van a conectarla a través de una red de caminos, los Capacñán. Estos famosos caminos, o Capacñán, permitían la movilización de los funcionarios y del ejército y de los grupos tributarios. Debes saber que habían dos grandes caminos, uno a lo largo de la sierra, el longitudinal de la sierra y el longitudinal de la costa, conectados por vías transversas. No vayan a pensar que el camino era para la libre movilización de las personas, no. El Estado restringía la movilidad de los ayllus, los cuales debían estar adscritos y sujetos a su zona. Los que se movilizaban a través de estos caminos eran los funcionarios, el ejército y los grupos tributarios. Muy bien. Por otro lado, debes saber que para integrar cultural y religiosamente a diversos pueblos, los incas utilizaron mecanismos como la imposición de una lengua oficial. La lengua oficial impuesta fue el runasimi, para poder integrar los diversos dialectos, ¿no?, en un régimen centralista. Y los incas prefirieron que cada etnia mantenga el culto a sus dioses, pero impusieron de manera obligatoria el culto solar. Así que el runasimi y el culto solar eran mecanismos de integración cultural y religiosa por parte del Estado inca. Bueno, hijo, ya te expliqué toda la composición geográfica del Tahuantinsuyo. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Se va entendiendo? Go si se entendió. O pregunto a pon retro si quieres que repita algo, pues, ¿no? A ver, ¿cómo vamos? ¿Se va entendiendo? Muy bien, Mayeli, muy bien, Melanie, muy bien, María. Esas son las tres chicas superpoderosas. Las voy a llamar Bombón, Bellota y Burbuja. A partir de ahora, yo sería Mojojojo. Ya está. Bueno, hasta ahí está claro. Me imagino. Ya está. Pasamos a los periodos históricos. Debes saber que los incas van a tener su origen en una migración altiplánica. Los incas son descendientes de los Tiahuanaco, por si acaso. Tiahuanaco fue destruida por una invasión aymara en el siglo XII. Los supervivientes del estado Tiahuanaco van a ser llamados o van a ser conocidos como la etnia Puquina. Ellos son los supervivientes del estado Tiahuanaco. Los Puquina eran gobernados por un señor llamado Inga, que significa rey, señor, Inga. Los Puquina se refugiaron en el lago Titicaca y luego abandonan el lago
para irse más hacia el norte, llegando al sur andino, a la zona surandina peruana. Los Puquina llegan al valle de Acamama y entran en conflicto con los grupos étnicos de la zona, los expulsan y establecen un pequeño poblado. A ese poblado lo llamaron Cosco, que significa ombligo. Los grupos étnicos de la zona empezaron a llamar a los Puquinas el pueblo del Inga o simplemente Incas, por el nombre de su gobernante. Entonces los incas no son originarios del Cusco. Los incas proceden de una migración altiplánica. Los incas vienen de Tiahuanaco, ¿ya? Proceden de Tiahuanaco. Muy bien. Debes saber que los incas van a construir famosas leyendas para justificar su dominio sobre los Andes. Oye, pero se ha entendido eso, ¿no? Que los incas provienen de la migración tiahuanaco. Su zona de origen es el altiplano boliviano. Tiahuanaco fue destruida por los aymaras en el siglo XII y esta migración de los tiahuanaco al Cusco dan origen a la etnia inca. Los supervivientes del estado tiahuanaco son llamados los Puquinas y es este grupo étnico llamado los Puquinas los que dan origen a la etnia inca al llegar al Cusco. ¿Se entendió eso, no? El antiguo nombre del Cusco era Camama, según las crónicas. ¿Se entendió? Me imagino que sí. Existen dos leyendas famosas, la de Manco Cápac y Mama Ocllo, la pareja civilizadora, y la de los hermanos Ayar. Ahora, las leyendas van a ser presentadas por famosos cronistas. El cronista que presentó por primera vez la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo es el famoso Garcilaso de la Vega. Y el cronista que presenta por primera vez la leyenda de los Ayar es Juan de Betanzos, Juan Díez de Betanzos. Muy bien. Debes saber de que estas leyendas tenían por objetivo justificar el dominio inca sobre el mundo andino, argumentando un origen divino. El sol envió a estos grupos a fundar el Cusco. En las leyendas los incas también nos hablan de sus pacarinas, de sus lugares ancestrales y legendarios de origen. Según la leyenda de Manco Cápac, la pacarina de los incas es el lago Titicaca. De ahí emerge la pareja. Según la leyenda de los hermanos Ayar, los hermanos quinoa, porque Ayar significa quinoa, el origen de los incas, su pacarina está en el cerro Tambotócoco, término que significa la casa de las ventanas, Tambotócoco. Muy bien. Debes saber que, bueno, la leyenda no las voy a contar, que Manco Cápac apareció con una barra de oro, debía clavarla en el suelo, la hunde en el cerro Guanacaure y ahí funde el Cusco. Lo importante es lo siguiente: Manco Cápac, una vez fundado el Cusco, enseña a los hombres a cultivar el maíz. Mama Ocllo enseña a las mujeres a hilar y a cocinar. Se presentan como una pareja civilizadora. Los incas justifican su dominio en los Andes, argumentando su origen divino y presentándose como los civilizadores, por si acaso. En la leyenda de los hermanos Ayar, los incas admiten que vienen de otro sitio y que llegaron al Cusco a través de una invasión. Los Ayar se enfrentan a un grupo llamado los Alcavica, los masacran y en su territorio fundan el Cusco. En la guerra entre los Ayar y los Alcavica sobresale una mujer llamada Mama Huaco. Si Mama Ocllo representa a la mujer en su faceta de esposa, Mama Huaco representa a la mujer en su faceta guerrera. En la guerra entre los Ayar y los Alcavica, Mama Huaco, agarrando una porra y boleras, masacra a los hombres. Agarra al líder Alcavica, se lo lleva al cerro Guanacaure y le abre el estómago, le saca los bofes, los sopla y los hace estallar. Le sopla el vaso y lo hace estallar. Violenta a la mujer. Cuenta que los alcavicas al ver eso huyen aterrorizados y dejan el territorio para la etnia inca. Muy bien, esas son las leyendas, hijo mío. Recordar a Mama Huaco. Ya está.
Muy bien. Los incas tienen dos fases, una fase regional y una fase imperial. Al comienzo los incas eran una pequeña comunidad aislada que comenzó a hacer alianzas para protegerse de un grupo étnico más fuerte. Por si acaso, el Cusco era dominado en toda la zona norte por un pueblo llamado los Ayarmaca. Ellos eran el grupo étnico más fuerte del Cusco antes de la llegada inca. Los Ayarmaca, también llamado cultura Quilque, eran la fuerza dominante y los incas tenían miedo de ser absorbidos por este gran señorío. Para evitar ser absorbidos, los incas forman alianzas con otros grupos étnicos. ¿Quiénes son los aliados de los incas? Según las crónicas, son los canas, sus grupos aliados, y van a formar una confederación llamada Confederación del Cusco. Huamampoma llama a esta confederación los Ayuncusco. Muy bien. Bueno, en esta etapa, llamada etapa regional, los incas son una comunidad en alianza con otros pueblos, son una confederación, ¿ya? Y la mayor amenaza contra esta confederación fue el ataque de los chancas. Sí, los chancas atacan el Cusco durante el gobierno del octavo inca llamado Huiracocha Inca. Huiracocha Inca tenía 7 hijos. Su hijo mayor era Urco y era el llamado a ser el sucesor. Urco era el Auqui. Pero Urco era un heredero indigno. Tenía los peores defectos que puede tener un gobernante. A ver, chicas, participen, ¿eh? ¿Qué defecto ustedes no podrían aceptar en un varón? ¿Estarían chicas con un hombre borracho? ¿Estarían chicas con un hombre mujeriego? Pregunto. Me imagino que no, ¿verdad? Bueno, Urco tenía esos dos defectos. Era borracho, paraba alcoholizado con chicha, tirada en las calles, miccionando en los templos. Eso sí, Mayel hizo pasado. Y Urco era promiscuo, estaba con cuanta campesina se le cruzase, campesina que pasaba no la perdonaba. Y Urco le hacía un hijo al toque. Es más, dice una crónica que cuando Urco veía un niñito abandonado en las calles, esos pobres, él decía, uy, ese puede ser mi hijo, porque tenía tantos hijos ¿sí? Tirados por ahí. Y era cobarde. Cuenta que cuando los chancas atacaron el Cusco, Huiracocha se llenó de temor y se lleva a los principales linajes a un lugar seguro, al valle de Yucay. Al valle de Yucay. Y se lleva a Urco consigo. Pachacútec, que en esa época se llamaba Cusi Yupanqui, séptimo hijo, el futuro Pachacútec, le dijo a su padre, padre, no huyas, hay que pelear, luchemos, y si la muerte nos encuentra, que nos encuentre peleando, que en el futuro se hagan poemas y cantos sobre nuestro valor. Pero cuenta que su padre le dijo, hijo, eres valiente, pero confundes el valor con locura. Si quieres quedarte a morir, quédate pues. Y él se fue con los principales linajes y con Urco al valle de Yucay, cediendo el Cusco a los chancas. Pero Cusi se quedó a defenderlo con sus pequeños grupos aliados. La batalla entre los incas y los chancas fue presenciada por todos los grupos étnicos de la zona que rodeaban los cerros para ver tal conflicto. Es más, estaban sentados, comiendo su mote, su cancha, para ver el espectáculo que iba a empezar. La batalla fue tremenda, la batalla de Yaguarpampa, que ya la mencioné al comienzo de clase, ¿eh? Yaguarpampa. La batalla. Y en esta batalla, la resistencia inca fue tan impresionante que los grupos étnicos que estaban ahí presenciando el evento decidieron intervenir. Ah, no, estos incas están que soportan, pero qué es, y se metieron para apoyarla. Y finalmente, los chancas fueron rodeados y masacrados. Cuenta de que Huiracocha regresa del valle de Yucay a
asombrado por el gran trabajo de su hijo, y lo reconoce como inca. Le coloca la mascaipacha, que es el símbolo de el rey inca, que es una cinta con una borla que le cae sobre la frente. Y le dice: hijo, te he hecho mal, desde ahora llámate Cusi Yupanqui. No, Cusi no. Desde ahora ya no te llamarás Cusi Yupanqui. Ese nombre medio rarito, te lo puso tu mamá. Desde ahora llámate Pachacútec, Pachacútec, que significa el que transforma la tierra, el que cambia el mundo. Es así como Pachacútec llega al poder tras la derrota de los chancas. Su nombre antiguo era Cusi Yupanqui. Cusi Yupanqui es Pachacútec. Y Pachacútec comienza la expansión, envía a sus generales a someter a los collas, a derrotar a los Ayarmaca en el Cusco, a someter a los chancas y a los chinchas. Comienza la expansión y organiza el Estado. Crea las provincias, organiza la mita, establece el sistema de mitimaes, y hablaremos de eso. Establece o construye el templo del Coricancha. El templo del Coricancha es, según la mayor atracción turística de la ciudad del Cusco. El templo del Coricancha, que es el templo del sol. En otras palabras, Pachacútec es el que organiza el Estado, repito, organiza el Estado, inicia la expansión. Pachacútec tuvo como 100 hijos, ¡qué bestia! 100 hijos, por Dios. Por Dios. Yo me muero por tener un hijo, chicos, Lo he intentado muchas veces, pero no puedo tener hijos. Esa es la tristeza. Y Pachacútec tuvo 100 hijos. ¡Qué bestia, ¡Qué bestia! Bueno, eso dicen las crónicas. Su hijo mayor no era tan bueno. Uno de sus hijos, que no era el mayor, llamado Tupac Yupanqui, fue nombrado Auqui por su habilidad en la guerra. Fue enviado Tupac Yupanqui a pelear y hacer las principales conquistas. Tupac Yupanqui hace las conquistas más importantes. Tupac Yupanqui conquista a los chimús, conquista a los chachapoyas, conquista a los cañares, expandiendo el imperio por el norte hasta Ecuador y por el sur hasta Chile. Así que Tupac Yupanqui es el que hace las conquistas más famosas. Dice la tradición que Tupac Yupanqui fundó Tumibamba, que se convierte en la ciudad más importante del Tahuantinsuyo después del Cusco. Fundó Tumibamba en Ecuador. Y Tupac Yupanqui es famoso porque hizo un viaje en balsas hacia el occidente, llegando a unas lejanas islas que los incas llamaron las islas de Ninanchumbi, y que hoy se cree que estas islas vendrían a ser las islas de la Polinesia. Y efectivamente, en las islas de la Polinesia, en una isla llamada Margrave, se ha encontrado un altar, un pequeño muro para hacer ofrendas, con piedras pulidas, perfectamente ensambladas, y ventanas trapezoidales que hacen recordar mucho el estilo inca. Así que posiblemente los incas llegaron a la Polinesia y el que logró esta hazaña fue Tupac Inca Yupanqui. Parece que se dio la vuelta y regresó por la isla de Pascua. En la isla de Pascua se ha encontrado un altar cuyas técnicas de construcción nos recuerdan mucho a estos grandes señores del Cusco. Así que posiblemente los incas sí estuvieron en la Polinesia. Tupac Inca Yupanqui, el inca navegante. Sin embargo, su hijo Huayna Cápac es el que hace la última campaña militar. Huayna Cápac invade a los pastos de Colombia. Con la invasión de los pastos, los incas llegan a su máxima expansión, con la invasión de los pastos de Colombia. Bueno, debes saber que durante el gobierno de Huayna Cápac llegan los españoles. Los españoles llegan y nos dejan un regalito a la viruela. Se muere Huayna Cápac, se muere Ninancoyuchi,
Por si acaso, esa fue pregunta del último examen de admisión, el que se dio creo el día sábado, ¿eh? Se muere Huayna Cápac, se muere Ninan Coyuchi Quierelauqui y las panacas del Cusco, los principales linajes, deciden elegir a Huáscar. Ahí voy abajo. Huáscar es elegido como el nuevo gobernante. Sin embargo, Huáscar fue desafiado por su hermano Atahualpa desde Tumibamba. Atahualpa desde Ecuador se rebela contra su hermano, comenzando la guerra civil. Ganó Atahualpa porque hábilmente puso de su parte los mejores generales. Apu Quisquis, Calpuchímac, Rumiñahui se unieron a su bando y derrota a Huáscar en la batalla de Cotabamba. Bien sabes de que Atahualpa caerá en manos de los invasores europeos. Fue capturado en Cajamarca en 1532 y ejecutado el año siguiente por órdenes de Pizarro. Así termina la lista oficial de gobernantes incas llamada la Cápac Cuna. Esta lista de gobernantes incas acaba con Atahualpa. Muy bien. Chicos, hemos visto toda la evolución inca en este desarrollo histórico. Ahora hablemos de la política. Pero hasta ahí, ¿alguna duda? Pregunto yo. ¿Todo claro, chicos? Pregunto, ¿todo claro? Excelente. Excelente. Hablemos de política. Toda ciudad andina está partida en dos parcialidades, una zona alta y una zona baja. El Cusco no es la excepción, está partida en una zona alta llamada la zona Hanan y una zona baja llamada la zona Junín. Cada zona tiene su propia autoridad, así que toda ciudad o asentamiento andino tiene dos gobernantes. El gobernante de la zona alta se llama el Sapa Inca, significa supremo rey. Este gobernante o supremo señor, este gobernante tiene funciones políticas, administrativas y militares. Sin embargo, la zona baja es gobernada por el Villacumu, que se encarga de los oficios religiosos. Así que el Villacumu se le identifica como el supremo sacerdote y se encarga del culto solar. Muy bien. Así que el Cusco tenía dos gobernantes, así que podíamos decir que sobre el Cusco había una diarquía, un gobierno de dos, la diarquía. Ahora los incas ponían a sus diversos hijos, les daban un tiempo de prueba para saber si eran los más idóneos para el cargo de auqui y de heredero. En este tiempo de prueba, el hijo debía demostrar ser un experto en las artes de la guerra, ser un experto en administración, y entonces podía ganarse el derecho a ser el futuro inca. A esto se le llama la corregencia. La corregencia es hacer participar al heredero de los asuntos de Estado, darle un tiempo de prueba para saber si tiene aptitudes para el gobierno. La corregencia es el poder compartido entre el inca y el auqui, con una etapa de prueba para el segundo. Ya está. ¿Qué tipo de gobierno estableció el inca? Un gobierno absoluto y teocrático. Algunos han llamado a esto monarquía teocrática. Era considerado hijo de Dios, el Inti Churi, y como hijo de Dios era una huaca, o sea, un ser sagrado. El inca no podía mirarte a los ojos o quedabas estéril, no podía pisar al suelo o el suelo quedaba infértil, siempre debía ser llevado en literas. Personas que conversaban con él siempre debía llevar un bulto en la espalda, símbolo de sumisión, y se tapaba la boca para no respirar ni contaminar su aire. Debes saber que el inca estrenaba ropa todos los días, su saliva era almacenada en vasijas de oro y eran obsequiadas a otros gobernantes, quienes la bebían para participar de la
divinidad del rey Dios. Muy bien. No había límites a su autoridad, era un gobierno absoluto, donde su voluntad era ley. Es lo que llamamos gobierno despótico. No se reconoce derechos en los súbditos. El rey impone su voluntad sin ningún tipo de límite. Es lo que llamamos gobierno despótico. Una monarquía teocrática despótica. Muy bien. El Inca confiaba en sus hermanos de sangre el gobierno de los grandes suyus o regiones geográficas. A estos gobernantes de suyus se les llama aposuyus o apocunas. El Inca solamente escuchaba el consejo de estos 4 hermanos, quienes se reunían para formar el Camachic. La palabra Camachic significa consejo, audiencia. Era la corte o consejo imperial del Inca. Los apocunas se encargaban de supervisar a los gobernantes de cada provincia. Cada provincia andina se llamaba Huamani, y cada Huamani estaba compuesta por 40.000 familias. 40.000 ayllus, repito, 40.000 ayllus formaban un Huamani. El Huamani era gobernado por un líder llamado Totricoc. En otras crónicas aparece con el nombre de Apunchic, así que los dos nombres son válidos, Totricoc o Apunchic. Estos grandes gobernadores de provincia, gobernadores de Huamani, tenían a una serie de funcionarios menores a sus servicios. Después del Totricoc venía el teniente gobernador llamado Michic. Era como el ayudante del Totricoc, el Michic, el teniente gobernador. Pero la principal función del Totricoc era supervisar a los curacas. ¿Y quiénes son los curacas? Son los señores étnicos y jefes tradicionales de los ayllus. Repito, los curacas son los jefes tradicionales de los ayllus. Para el Estado, los curacas eran muy importantes, porque a través del curaca, repito, a través del curaca, el Estado podía acceder a la mano de obra de los ayllus. Cuando el Inca requería mano de obra, coordinaba esto, el Estado coordinaba con los curacas, y los curacas convocaban a los campesinos y movilizaban la mano de obra a favor del Estado. Buena pregunta de examen. ¿Cuál es la función de los curacas? Movilizar la mano de obra a favor del Estado. Era el nexo entre el Estado y las comunidades. Sin embargo, el Inca no confiaba en los Totricoc, porque no eran familia directa. Como el Inca no confiaba en los Totricoc, el Inca enviaba a un supervisor, una especie de fiscalizador, quien se encargaba del cumplimiento del gobierno central en provincia. Se llamaba Tucuy-Ricuy, término que significa el que todo lo ve, son los ojos y oídos del Inca. Debes saber que el Tucuy-Ricuy viajaba cada ciertos años con sus secretarios, que eran los Quipucamayoc. Estos secretarios reales, expertos en la lectura de quipus. Bueno, tú ya sabes que el quipu es un sistema de cuerdas y nudos que permitían registrar la información. Era el principal vehículo de la estadística inca. El Tucuy-Ricuy viajaba con los Quipucamayoc para supervisar el censo, supervisar el contenido de los depósitos estatales y supervisar los matrimonios entre los distintos grupos étnicos. Si había un incumplimiento o, por ejemplo, un gobernador estaba apartando ciertos recursos del Estado, para así era ejecutado de inmediato por órdenes del Tucuy-Ricuy, que eran los ojos y oídos del Inca, el supervisor estatal. Muy bien. Chicos, hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Se entendió todo? ¿Cómo vamos? ¿Se entendió todo? Ya está. Muy bien. Ya está. Correcto. Correcto. Acabo esta primera parte de la clase hablando de la nobleza. Explico nobleza
y nos vamos a nuestro recesito. Muy bien. Escuchen. La nobleza inca se divide en 3 categorías: nobleza de sangre, nobleza de privilegio y nobleza provincial. La nobleza de sangre está formada por las panacas. ¿Qué son las panacas? Son los linajes reales, es la parentela cercana del inca, formada por su esposa, la coya, sus hijos y sus hermanos. Tienes que saber que la panaca tiene diversas funciones. La panaca del inca se encarga sobre todo de conservar el cuerpo momificado del gobernante. Cuando el inca muere no es enterrado, es envuelto en distintas capas de mantos y su cuerpo es momificado. Se convierte en momia ancestro, Malki, y la panaca se encarga de conservar el cuerpo momificado del inca. Esa es su función. Además de preservar su memoria, creando cánticos y poemas que hablen de sus hazañas y grandes logros de gobierno. Preservar la memoria y el cuerpo del inca es la función de la panaca. Función 1, función 2. La segunda función de la panaca es heredar y administrar los bienes particulares del inca. Cuando el inca muere, todos sus bienes, tierras, depósitos y siervos, van a ser heredados por la panaca, la cual administra estos bienes. Son los beneficiarios del inca fallecido, heredando los bienes particulares y administrándolos. ¿Quién administra estos bienes? Una hermana del inca. La palabra pana significa hermana, así que la gobernante de una panaca es una mujer. Una mujer muy poderosa. Muy bien. Cuando el inca muere y muere el auqui y no hay un heredero claro, le corresponde a las panacas dirigidas por estas influyentes mujeres decidir quién será el futuro gobernante. Eso pasó con la muerte de Huayna Cápac. Al morir Huayna Cápac y el auqui Ninan Coyuchi, las panacas y estas poderosas mujeres se reúnen en el Cusco para determinar quién sería el nuevo heredero, y ese fue Huáscar. Muy bien. Ya pues, chicos, entonces ahí tienen las 3 funciones de las panacas. No te olvides, ¿eh? Las 3 funciones de las panacas son preservar el cuerpo y la memoria del inca, heredar y administrar los bienes del inca fallecido y elegir al auqui en caso de no haber un heredero. ¿Se entendió, chicos? Claro que sí, ¿verdad? Está clarísimo. Muy bien. Un poquito más difícil es comprender a los incas por privilegios. Los incas por privilegios son aquellos individuos aliados a los incas que van a ser recompensados por el Estado debido a sus grandes servicios en Tahuantinsuyo. Y la mejor recompensa posible que da el Estado inca es convertirte en pariente simbólico, en integrarte simbólicamente a la etnia inca. Voy a poner un ejemplo, ¿Qué chico, qué alumno dijo yo para el siguiente ejemplo? Que es ilustrativo, ciertamente. Que es ilustrativo. Ahí está, Sebastián el macho. Sebastián es líder de los canas. Yo, el inca Bruno Kutek, peleé contra los terribles grupos étnicos de Huáscar, que es un barrio bien bravo aquí de San Juan de Urigancho. Gracias a los canas, dirigidos por Sebastián, pude vencer a este grupo bravo. Como recompensa, invito a Sebastián al Cusco y personalmente lo convierto en pariente simbólico. A partir de ahora eres inca simbólico y yo en persona le hago los hoyos a sus oídos y le coloco los aretes simbólicos de la etnia inca. A partir de ahora perteneces a la familia, eres orejón. Por si acaso, los miembros de la etnia inca se le llaman orejones. A partir de ahora eres orejón y tienes derecho a usar los emblemas de la etnia inca. Eres pariente, eres familia a partir de ahora.
Y como recompensa le voy a dar el gobierno de una provincia. A partir de ahora vas a ser el gobernante de Apurímac. ¿Sí? Esa es la nobleza por privilegio. Son los parientes simbólicos. Y esta recompensa se otorga a ciertos individuos que han hecho acciones destacadas a favor del Estado Inca. ¿Se entendió? ¿Se entendió, chicos? Por favor, verifiquen si se comprendió los incas de privilegio. Ya está. Muy bien. Normalmente se escogía a los incas de privilegio entre los grupos étnicos vecinos de los incas en el Cusco. Los canas, los canchi y los poques. Sobre todo de esas etnias surgen los incas de privilegio. Y la nobleza provincial, ya le expliqué, son los señores de provincias que se han subordinado pacíficamente al Estado. La ventaja de someterte pacíficamente es que se te permite mantener el gobierno de tu región, pero en condición de subordinación al Tahuantinsuyo. El caso más famoso de nobleza provincial subordinada al Cusco es el caso de los Chinchas, ¿no? El señor de los Chinchas. Muy bien. Son 9:47. En 3 minutos no voy a poder explicar más. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna curiosidad? Profe, he escuchado esto. Profe, ¿qué esto? Díganlo nomás para aprovechar estos últimos minutos. Porque a las 9:50 tienen su descanso. Sebastián quiere que repita la función de las panacas. Son 3 funciones, amigo Sebastián. Los linajes reales o panacas preservan el cuerpo del Inca momificado. Primera función. Segunda función, heredan y administran los bienes del Inca muerto. Tercera función, eligen al Lauqui en caso de no haber un heredero. Así que tienen una función ceremonial, conservar el cuerpo del Inca muerto, una función religiosa, heredar y administrar los bienes del Inca fallecido, y una función política, elegir a los herederos. Ahora sí, ¿se entendió, amigo Sebastián? Está clarito, ¿sí o no? Está clarito. Muy bien. ¿Quién me dijo yo? ¿Quién quiere sacarse una duda? Por si acaso, chicos, al examen ingresan. Mayeli tiene una duda. No me acuerdo dónde oí que la llegada de los españoles confundieron a Pizarro con un dios. Mira, en el mundo andino, cuando ocurre un evento que su lógica no puede interpretarlo, ocurre algo que escapa a su lógica, su propia racionalidad lo vincula a lo divino. Cuando los españoles llegaron por el mar con armaduras brillantes y con báculos que botaban rayos, los arcabuces, y con bestias gigantes desconocidas los caballos, en la mentalidad andina, un evento que no pueden comprender, de inmediato es interpretado de forma religiosa. Y según los mitos, Huiracocha organizó el mundo andino y se retiró por el mar. Y los españoles llegaron en grandes casas flotantes en el mar. Así que pensaron que era una señal del retorno de Huiracocha. Y por si acaso, el pensamiento andino dice que cada cierto tiempo se da un evento que trastorna el mundo, destruye el mundo antiguo y da origen a una nueva era. Cuando muchos hombres andinos vieron la llegada de los españoles, pensaron que era una señal de un trastorno por ocurrir. Y esto facilitó ciertamente la invasión europea. Espero haberte explicado, Mayeli, el por qué los andinos en un comienzo identificaron a los españoles con dioses. ¿Ya? Pero les duró muy poquito, muy poquito. Después, de inmediato, los visualizaron como lo que eran, invasores, e hicieron una resistencia encarnizada. Ya está. Chicos, bueno, ahí dejamos esta parte de la clase porque ya no voy a poder avanzar más. Son 9:49. ¿Ya? Entonces volvemos
Volvemos, 9:50 es tu recreo. Volvemos después de nuestro receso a las 10:05. Espero que vengan con preguntas. Volvemos.